Bienvenidos a su sesión número 13 de la materia de cálculos de costos. El día de hoy nosotros vamos a empezar un nuevo tema, nuestros últimos temas en cuanto a costos históricos. Aquí nosotros vamos a ver cómo podemos evaluar una producción por procesos, o sea, por diferentes fases de producción, considerando los tres elementos del costo, lo que es materia prima, sueldos y salarios e indirectos. Recuerden que en la sesión anterior estuvimos viendo lo que serían los costos estimados, ¿sí? Ahorita vamos a ver la parte de costos históricos. Entonces recuerden que nosotros tenemos dos tipos de costos de acuerdo al tiempo en donde se determina, ¿no? Donde son históricos es que ya pasaron, son historia. Si estamos en el mes de julio, pues los costos históricos vendrían siendo los de mayo, abril, etcétera. Muy por el contrario, nosotros ahorita los costos predeterminados son los que vienen antes de tiempo. Si estamos en el mes de julio, los costos predeterminados serían agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, nosotros tenemos ahorita la parte de costos históricos. Si estamos en el mes de julio, sería cómo evaluar los costos históricos del mes de julio, o sea, conforme van pasando. Nosotros tenemos, ¿sí?, que vamos a ver dos formas de evaluación de costos históricos, lo que vendría siendo por procesos y por lo que vendría siendo órdenes de producción. En este caso vamos a empezar con esta sesión lo que vendría siendo por procesos. Los procesos van a ser diferentes etapas en las cuales va a pasar un producto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta mesa, pues un proceso vendría siendo a lo mejor el primero, el diseño, ¿no? ¿Cómo va a ser el diseño de la mesa? Posteriormente voy a necesitar lo que es cortar el vidrio, cortar las patas de la mesa, ¿sí? Hacer toda la parte de corte. Ese sería mi segundo proceso. Y mi tercer proceso vendría siendo el ensamble. Finalmente, ya cuando tengo la mesa ensamblada con las patas y todo, un último proceso vendría siendo barnizar las patas, lijarlas, etcétera, dejarle los últimos detalles. Entonces, con eso identificamos diferentes fases. Para que pase una fase, tengo que terminarla por completo y seguir con la siguiente fase. Y así sucesivamente. Voy pasando los elementos, voy pasando el artículo de una fase a otra. Y por consiguiente, esa producción vendría siendo, es una producción continua. O sea, desde que empieza hasta que termina, todo mi artículo va a tener que pasar por las diferentes fases, que va a ser en una fábrica. Entonces, aquí es lo que nos están diciendo. Todos los productos que nosotros vamos a fabricar en estos procesos tienen que ser homogéneos. Es decir, no podemos ponerle, a lo mejor a esta mesa no le podemos poner un logo, ¿no?, que le identifique. Todas tienen que ser iguales, o sea, van a ser producción en serie. Entonces nosotros tenemos esa característica y vamos a hacer lo que es una producción por proceso. Muy diferente que nosotros la próxima sesión vamos a ver una producción por orden y ahí sí podemos detenernos a poner algunas características especiales a los productos. Pero en este caso son producción por proceso en donde se sigue toda una secuencia. ¿Sí? Desde que empieza con el diseño hasta que ya termina el artículo, a lo mejor con el pulido de las patas, con los últimos detalles, ¿no? Ya, hasta ahí estaríamos consiguiendo o estaríamos considerando los últimos procesos. Entonces, como ven, cada proceso va a tener un avance. Vamos a tener un avance en cierta forma, a lo mejor no de materia prima, a lo mejor la materia prima la tengo que ocupar desde la segunda fase, toda la materia prima, pero sí, por ejemplo, los indirectos, ¿no? Los indirectos, cada proceso va a tener un proceso, un avance en cuanto a la utilización de costos indirectos. Entonces, cada vez que pasemos de una a otra fase, vamos a tener un avance, vamos a ocupar cada vez más los costos indirectos para producirlos. ¿Ok? Entonces aquí es lo que nos está diciendo esta lámina, en donde nosotros vamos a ir acumulando los costos dependiendo las diferentes fases en las que va pasando los productos. Las características prácticamente de estos procesos, como les había comentado, es que es una producción rígida, ¿sí?, uniforme, continua y masiva. Es decir, que nosotros no nos vamos a poder detener
para hacer algunas características especiales de la mesa. Nosotros vamos a producirlas en serie y al final vamos a tener la mesa ya terminada, ya con las características, y todas las mesas van a ser iguales. No vamos a tener ninguna diferencia entre una mesa y otra. Esas serían las características de este tipo de producción. Todos son por procesos, por diferentes fases, y no vamos a poder tener algunas características especiales para algunos artículos, ¿ok? Nosotros vamos a tener que calcular, lógicamente, los costos hasta que terminemos todos los procesos, y vamos a tener que tener un promedio de los costos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poder detener. Yo le metí a esta mesa tanto de esto, tanto del otro, no. O sea, nosotros vamos a tener a lo mejor diferentes artículos, y al final del mes nosotros vamos a ir viendo cuántos artículos tengo en mi almacén y qué grado de avance van teniendo. Entonces, para eso, para poderlos irlos evaluando, ¿no? Por lo consiguiente, mi control va a ser global. O sea, no voy a poderme detener y hacer un corte, sino nosotros a final del mes tendríamos que evaluar cuántos artículos son los que tenemos, con qué grado de avance. Ahora, es muy importante que nosotros en esta parte veamos que vamos a tener diferentes fases. Una referente a lo que es producción en proceso, otra que sería artículos terminados, y una primera fase que vendría siendo materia prima. Materia prima, sueldos y salarios indirectos pero sin utilizar, o sea, apenas van empezándose, producción en proceso, artículos terminados y costo de lo vendido. Son las principales fases que podemos nosotros ubicar. Dentro de la producción en proceso, ahí vamos a tener diferentes subfases, ¿no? O sea, diferentes puntos, lo que vendría siendo el diseño, el corte, el ensamble, etcétera. Todo sería una producción en proceso. Cuando terminemos nuestro artículo, pasaría a lo que es almacén de artículos terminados. Posteriormente, vendría siendo, cuando ya se realiza la venta, lo que es el costo de lo vendido. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros vamos a determinar, como lo habíamos visto, ¿sí?, lo que sería un promedio del costo por proceso. Vamos a ir viendo que el diseño va a tener un costo promedio de tanto. Después, lo que es el ensamble, vamos a tener otro costo, lógicamente considerando lo primero. Si, por ejemplo, en el primer costo me sale que esta mesa cuesta 20, o sea, un promedio de toda la producción, en el diseño costará 20, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el corte, a lo mejor las mesas en promedio ya saldrían en 50. Después el ensamble, pues ya, el costo de la mesa ya no serían 50, serían 70. Y finalmente ya los últimos detalles, que vendría siendo el lijado, la pintura y todo, vendrían siendo 100 pesos. Entonces, conforme va pasando de un proceso a otro, vamos teniendo un promedio del costo, el cual se va a ir acumulando. Y por consiguiente vamos a ir nosotros teniendo un incremento en el costo, hasta tener lo que es el artículo terminado, y donde nosotros vamos a tener un costo promedio de los artículos. ¿Cuánto me costó al final tener ese artículo, no? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues principalmente la ventaja es que nosotros no vamos a tener que llevar un control minucioso artículo por artículo, sino nosotros tomamos toda la producción, hacemos un inventario y con eso nosotros evaluamos el avance de los artículos. No es necesario detenerme artículo por artículo, muy diferente a las órdenes de producción que vamos a ver, que ahí sí vamos a tenernos que detener por orden de pedido. Entonces, aquí sería un control global de todos los artículos, de toda la producción, lo que me implica un menor costo, lo que me implica un menor control en cuanto a la parte de llevar el control minucioso de cada artículo, ¿no?, de cada producto. Ahora, nosotros, como les había comentado, el costo unitario va a ser por fase, por departamento. O sea, nosotros vamos a tener un costeo por el diseño, un costeo por el corte, un costeo por lo que es el ensamble, un costeo para ya lo que vendría siendo el lijado y los últimos detalles, y para finalizar ya el costeo total en lo que es el almacén de artículos terminados. Entonces nosotros vamos a tener diferentes fases y cada fase va a tener un costo promedio. Vuelvo a repetirles, un costo promedio, es decir, yo en el mes de enero empiezo a producir
terminando el mes de enero voy a tener que ver cuánta es la producción que voy a tener en lo que sería el ensamble, cuánta producción voy a tener en lo que es el diseño, cuánta producción voy a tener apenas en el corte, etcétera, ¿no? Voy a tener que ir levantando diferentes tipos de inventarios y por consiguiente considerar el grado de avance que se va teniendo en cada producción. Ahora yo les estoy diciendo un grado de avance más o menos promedio, ¿no? Pero eso se tiene que ir viendo cómo se está evaluando la producción y considerar y evaluar cómo voy a decir qué grado de avance es el que se va teniendo, ¿no? Entonces, las desventajas, como nosotros lo habíamos considerado, es que no voy a tener un control minucioso de todos los artículos. Voy a tener que esperar a final de mes y dar el corte de los artículos, ir levantando los inventarios y con eso ir viendo cuánto es el costo que voy a teniendo en los diferentes grados de avance. Entonces, quieran o no, pues es una parte que voy a tener que gastar tiempo por levantar los inventarios, por determinar un costo promedio unitario. No va a ser un costo exacto. Quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor tuve un desfase y a lo mejor utilicé más energía eléctrica, ¿no? Pues voy a tener que utilizar un promedio de energía eléctrica. No voy a tener yo que tener los costos exactos por los artículos que voy yo haciendo. Entonces es un costo promedio, ¿no? Bueno, finalmente nosotros vamos a desarrollar un caso práctico en donde nosotros nos vamos a ir deteniendo para irles explicando cada uno de los procesos en el cual vamos a ir utilizando una empresa. Esta empresa se dedica a hacer blancos, se dedica a hacer lo que es colchas. Tenemos colchas en diferentes tamaños, lo que es el king size, matrimonial, individual y queen. Son 4 tipos de tamaños que son los que se están ocupando en esta empresa, en este caso práctico. Entonces, nosotros en cada proceso, vuelvo a repetirles, vamos a tener que evaluar lo que es la materia prima. En este caso, la materia prima que nosotros vamos a utilizar en toda la práctica van a ser la gamuza, que tenemos que 1 metro de gamuza equivale a 90 pesos, el bies, 1 metro de bies equivale a 52 centavos, y la merma, o sea, el desperdicio que voy a tener por tener que cortar la tela. Entonces, acuérdense, esta es una producción de colchas. La evaluación de la materia prima es muy sencilla. Fíjense bien, nosotros tenemos que para el tamaño, ¿sí? Para lo que es la gamuza, para lo que es la colcha king size, nosotros vamos a ocupar 2 metros con 65 centímetros. Si consideramos que cada metro de gamuza cuesta 90 pesos, sí, lógicamente vamos a tener un costo unitario para el tamaño king size de 238.50. Para el tamaño matrimonial nosotros estamos ocupando 1 metro con 80 centímetros. Ese metro con 80 centímetros pues lo voy a tener que multiplicar por 90 pesos que cuesta cada metro. Y me va a salir que tengo 162 pesos para lo que es el tamaño matrimonial. Para la parte del tamaño individual yo estoy ocupando 1 metro con 20 centímetros. Considerando 90 pesos que cuesta el metro, nos está dando 108 para el tamaño individual. Y para el tamaño queen, estoy considerando utilizar 2 metros de gamuza, lo que nos estaría dando 180 pesos, para el tamaño queen. Eso es en la parte de gamuza. En la parte de bies, fíjense bien cómo tengo los 52 centavos por metro. En el tamaño king, yo estoy ocupando 10 metros, lo que nos estaría dando 5.20. En el tamaño matrimonial, yo estoy ocupando 6.79, lo que nos da 3.53. En el tamaño individual son 4.53, lo que nos estaría dando 2.35. Y en el tamaño queen son 7.55, lo que nos daría 3.92. La merma. La merma, que sería el desperdicio, fíjense bien que para el tamaño king size yo estoy considerando un 2% de merma.
es decir, sumo 238.50 más 5.20 del 10 y lo multiplico por el 2%, lo que nos da 4.87. Para el tamaño matrimonial igual, del mismo caso, estoy sumando 162 de la gamuza más 3.53 del 10, multiplicado por el 2% nos daría 2.35. Para el tamaño individual nos estamos considerando una gamuza de 108 más 2.35 de 10, ¿sí? Multiplicado por el 91%, que es lo que estoy considerando una merma, y nos estaría dando un peso. Para el tamaño queen estoy tomando los 180 más 3.92 multiplicados por 1.51, que es lo que estoy considerando de merma, y nos estaría dando 2.78. Esa merma la estoy considerando en forma proporcional, considerando que el tamaño queen es el 2%. Para el tamaño matrimonial estoy ocupando menos materiales, va a ser menos merma. Para el tamaño individual va a ser mucho menos materiales, por lo consiguiente es menos merma. Y el tamaño queen vendría siendo pues un intermedio, ¿no? Entre lo que vendría siendo el tamaño matrimonial y el tamaño king size. Vean cómo es la merma. Sí, el tamaño queen es un intermedio entre king size y matrimonial. Eso es lo que estoy considerando en forma proporcional la merma, considerando que la king size tiene un 2% de merma. Entonces ya tengo aquí, y tengo los costos unitarios para materia prima, o sea, es pura materia prima. Para el tamaño king size estoy considerando 248.57 costo unitario de materia prima. Para el tamaño matrimonial, costo unitario de materia prima son 167.78. Para el tamaño individual, costo promedio sería 111.35 y para el tamaño queen serían 186.70. ¿Ok? Eso vendría siendo en la cuestión de materia prima. Vamos con el siguiente elemento del costo. El siguiente elemento del costo vendrían siendo sueldos y salarios, sí, como nosotros hemos recordado. Nosotros en este caso estamos considerando una jornada de trabajo de 10 horas por día, ¿sí? Hay que considerar las 2 horas de alimentos, en total son 10 horas. Nosotros para los 3 procesos, fíjense, estoy considerando sueldos y salarios en diferentes partes. El corte, que es nuestro primer proceso, vendría siendo un sueldo y salario de 235.10 por 10 horas, o sea, diarios. Para la costura estoy considerando 132.26, igual para las 10 horas. Y el empaque, que serían 95.60, que serían igual para las 10 horas. Eso es lo que yo estoy pagando, ¿no? Las 10 horas. Entonces, yo tengo que considerar todos estos sueldos y salarios, que vendrían siendo los sueldos y salarios al principio de cada uno de los 3 procesos que voy a manejar. Entonces, ya ahorita ya estoy identificando que para mi práctica son 3 procesos que voy a tener que llevar en la producción en proceso. Lo que vendría siendo el corte, la costura y el empaque. ¿Ok? Entonces, vamos a ver y vamos a evaluar el tiempo. En base al tiempo, fíjense bien, nosotros empezamos con la parte del corte. El corte estoy considerando que son 235.10 pesos por día, o sea, por 10 horas, que es la jornada de trabajo. Para que una persona haga el corte de la colcha king size, yo estoy considerando que se va a tardar 3 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hago? 235.10 lo tengo que dividir entre 10 horas para que me salga la hora. Pero como yo tengo que considerar minutos, todavía lo que me está resultando de esta división la tengo que dividir entre 60 para que me salga el costo por minuto y después multiplicarlo por 3, lo que nos estaría dando 1.17. Para el tamaño matrimonial, fíjense que son 2 minutos con 4 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Igual, 235.10 lo divido entre 10 horas, posteriormente lo divido entre 60 minutos y lo multiplico por 2.04, que son los minutos que se está llevando aquí en el tamaño matrimonial. Para el tamaño individual, fíjense que es 1.36 minutos, igual, mismo caso. 235.10 entre 10, ¿sí? Entre 60 por 1.36, lo que nos estaría dando 0.53.
Para el tamaño queen, nosotros estamos considerando 2.26. Igual, mismo procedimiento, 235.10 entre 60 por 2.26, lo que nos estaría dando 0.88. Y ya tengo la evaluación del corte. Para la costura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es el mismo procedimiento que tendría que hacer. Para la costura sería que estoy considerando el sueldo diario de 132.26. Acuérdense, es por 10 horas de trabajo. Entonces, los 132.26 entre 10 horas, entre 60 por 6.50, que es lo que yo me estoy tardando en el tamaño king size para hacer la costura, que es lo que nos daría 1.43. Vuelvo a repetir mi procedimiento para el tamaño matrimonial, que serían 132.26 entre 10, entre 60 por 4.42, los que nos daría 0.97 para el tamaño matrimonial. Para el tamaño individual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es el mismo procedimiento. 132.26 entre 10 horas, entre 60 minutos, por lo que es 2.94, nos estaría dando 0.64. Para el tamaño queen, ¿sí?, estaríamos manejando 132.26 entre 10, entre 60 por 4.21, lo que nos daría 1.08. Eso es para la segunda fase en la cuestión de sueldos y salarios. Para mi tercera fase, lo que sería el empaque. Ahí tengo que considerar un sueldo diario que le estaría pagando a la persona encargada de este proceso de 95.60 por 10 horas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? 95.60 entre 10, entre 60 minutos por 1.33, lo que nos daría 0.21. En el tamaño matrimonial vuelvo a repetir el mismo procedimiento, que sería 95.60 entre 10, son 10 horas de trabajo, entre 60 minutos por lo que vendría siendo 0.60 del individual, lo que nos daría 0.09. Para el tamaño queen, igual, mismo procedimiento, sería 95.60 entre 10 horas de trabajo, entre 60 minutos por 1, que nos estaría dando 0.15. Finalmente estoy sumando los sueldos y salarios de las tres fases. Fíjense cómo el tamaño king size nos está dando 2.81, el tamaño matrimonial yo estoy pagando sueldos y salarios por 1.90, para el tamaño individual yo estoy pagando sueldos y salarios de 1.26 y para el tamaño queen serían de 2.11. Eso es lo que yo estoy considerando para lo que es en esta fase, las tres fases, para elaborar los artículos. ¿Ok? Vamos con nuestro tercer elemento del costo. Este tercer elemento del costo va a estar muy sencillo porque nos están diciendo que son 200 unidades, 200 unidades y yo voy a gastar 15 pesos. Por lo consiguiente, pues cada costo unitario nos estaría dando 0.07. Eso es lo que yo me voy a gastar en costos indirectos. ¿Y qué costos indirectos puedo considerar? Pues es lo que vendría siendo a lo mejor el hilo, cuánto me voy a gastar en hilo para lo que vendría siendo las colchas, ¿sí? Todo eso sería lo que es la producción en indirectos, el hilo, a lo mejor el agua, a lo mejor lo que vendría siendo las tijeras, la compra de tijeras, ¿sí?, etcétera, ¿no? Algunos indirectos que yo estoy considerando que pueden ser identificados dependiendo las diferentes fases. Por ejemplo, yo sé cuánto tengo que necesitar, por ejemplo, cuántas tijeras voy a tener que utilizar en lo que es el corte, cuántos hilos voy a tener que utilizar en la parte de costura, ¿sí? En el empaque a lo mejor el plástico, ¿no?, que voy a tener que utilizar. Y todo eso lo estoy sumando y estoy considerando que voy a gastarme como 15 pesos por 200 unidades. Pero vuelvo a repetir, estos indirectos están identificados por cada fase que yo estoy teniendo. En la próxima sesión voy a tener algunos indirectos que no los estoy identificando de acuerdo a las fases. Por ejemplo, lo que es la luz, la renta del local, el agua, el teléfono, el seguro, la renta, o sea, todos esos pues no los voy a poder identificar por fases. ¿Sí los tengo que incurrir? Sí,
¿Por qué? Porque pues tengo que pagarlos. Y están inmersos en la parte productiva, porque pues yo necesito el seguro de las máquinas, ¿no? ¿Qué tal si se pierde una máquina? O yo necesito la energía eléctrica para que funcionen las máquinas. Entonces todas esas partes son costos indirectos que están inmersos en la parte productiva, pero que no están identificados por las diferentes fases. Entonces yo en este caso voy a tener que utilizar un procedimiento especial, que sería en cuanto al prorrateo de esos indirectos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima sesión para que vean cómo se estaría prorrateando los indirectos que no puedo identificar en las diferentes fases. Bueno, estos indirectos, vuelvo a repetirlos, sí los podemos identificar en las diferentes fases de lo que es el proceso productivo. Entonces, aquí tengo mi cedulita completa, fíjense. En la parte de materia prima, ahí tengo la suma de los 248 en la parte quinzai, que es el costo unitario. En el tamaño matrimonial 167.78, en el tamaño individual 111.35 y en el tamaño queen 186.70. Eso es materia prima. En sueldos y salarios, ahí tengo identificados los 3 procesos de producción y ahí tengo los 3 sueldos y salarios. Para el tamaño quinzai, fíjense cómo tengo un costo unitario de sueldos y salarios de 2.81, para el tamaño matrimonial 1.90, para el tamaño individual 1.26 y para el tamaño queen de 2.11. Finalmente tengo lo que es los gastos indirectos de cada uno de las diferentes tamaños y finalmente voy a sumar los 3 elementos y ahí tengo que el tamaño quinzai me está saliendo un costo unitario promedio de 251.45. Para el tamaño matrimonial, un artículo totalmente terminado me está saliendo en 169.75. Para el tamaño individual me está saliendo 112.68. Y para el tamaño queen nos está saliendo 188.88. Esos son los diferentes tamaños y ese es el costo promedio unitario. Pero ahora lo vamos a ir identificando por fases. O sea, hasta aquí nosotros llevamos lo que es la evaluación de los artículos determinando el costo unitario promedio. Pero ahora yo voy a tenerlo que ir viendo por fases de producción. Es decir, cuánto voy a tener en el corte, cuánto voy a tener en costura y cuánto voy a tener en empaque. Entonces voy a tener más o menos este esquemita. Fíjense bien. En este esquemita yo tengo lo que sería procesamiento, que serían los procesos A, B y C, que vendría siendo el proceso de corte, el proceso de costura y el proceso de empaque, considerando los 3 elementos del costo, lo que es materia prima, sueldos y salarios e indirectos. Entonces fíjense cómo voy a considerar los 3 elementos del costo en las diferentes fases de producción. Posteriormente yo voy a tener un almacenamiento de artículos, lo que es el almacén de artículos terminados. Y finalmente yo voy a tener lo que es el costo de producción de ventas o costo de lo vendido, ¿sí? Que es la última fase cuando se realiza la venta. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo y vamos a empezar con el primero, lo que sería el corte. ¿Qué voy a tener en corte? En corte, fíjense cómo voy a tener, vamos a hacer nuestra misma hoja de trabajo. Pero ¿qué estoy teniendo aquí? Fíjense bien. A diferencia de la primera hoja que nosotros vimos, en esta hoja vamos a tener algo diferente. Los sueldos y salarios, ¿sí? Si logran percatarse, no están completos. Fíjense cómo en sueldos y salarios yo estoy considerando 2.81 para el tamaño quinzai y en este caso yo estoy considerando nada más 1.17. Ese 1.17 corresponde al primer proceso, que sería el corte. Entonces yo voy a considerar los sueldos y salarios del primer proceso, que vendría siendo el corte. ¿Sí? Para todos los elementos, fíjense bien, tengo diferentes artículos, ahora sí que avance, ¿sí? Los primeras 100 unidades, ¿sí? Lo primeritito, están valuadas al 100% de la producción, o sea,
ya terminaron este proceso, las 100 primeras unidades, ya terminaron lo que es el corte. Entonces fíjense cómo tengo 100 unidades y esas 100 unidades por el costo unitario de cada uno, en base al primer proceso, yo tengo que en el tamaño king size tengo que son 24.976. Para el tamaño matrimonial son 16.858, para el tamaño individual 11.190 y para el tamaño queen 18.759. Estoy considerando 100 elementos de cada tamaño, o sea, 100 king size, 100 matrimoniales, 100 individuales y 100 queen. 100 piezas de cada uno de los tamaños al 100% de este proceso. Fíjense cómo los costos indirectos en este proceso solamente alcanzan a tener el 25% de avance y es parejo para todos. O sea, todas las unidades solamente alcanzan en este momento a tener el 25% de los indirectos. Ese es el avance que van teniendo. Para el siguiente proceso, ¿sí? Yo tengo 120 unidades, pero al 80% de avance. Fíjense cómo estoy sumando los 3 elementos del costo, lo que serían materia prima, sueldos y salarios e indirectos. Y por ejemplo, para el tamaño king size me estaría dando 199.81. Esos 199.81 los estaría multiplicando por 120 unidades. Por el 80% nos estaría dando 23.977.10. Y así sucesivamente. Para el tamaño matrimonial estarían dándome 16.184. Para el tamaño individual nos estarían dando 10.742.56. Esas unidades, que son 120 unidades, están dentro del proceso de corte, pero todavía no llegan al 100%, o sea, llegan apenas al 80% de avance. Finalmente tengo otras que serían 130 unidades, es lo que yo estoy identificando, y llevan un grado de avance del 45%. Entonces fíjense que a pesar de que son fases de producción, yo estoy manejando algunos productos que son homogéneos en su avance de producción. O sea, tengo lo que es la producción al 100%, al 80% y al 45% en esta fase. ¿Sí? Entonces, al final, el inventario que yo estoy levantando en la fase de corte nos estaría dando que para el tamaño king size serían 63.564, para el tamaño matrimonial serían 42.905, para el tamaño individual 28.478 y para el tamaño queen 47.743. Eso es para el primer proceso, que vendría siendo el corte. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer ahora? Fíjense bien. Yo tengo que vendría siendo pues nuestros asientos de esquemas de mayor, y tengo el primero que vendría siendo la cuenta de bancos, que tiene un saldo inicial. Y lo que estoy haciendo es manejar cuánto me estoy gastando en cada uno de los diferentes tamaños en el primer proceso. Ahí fíjense que tengo la cuenta de inventario de producción en proceso para cada uno de los artículos, lo que es king size, matrimonial, individual y queen. En la fase de corte, que es nuestra primera fase de producción. ¿De dónde estoy sacando esto? Pues estoy sacándolo, fíjense, de la parte de abajo. Para el tamaño king size tengo 63.564.30, que es lo que yo estoy poniendo aquí. Para el tamaño matrimonial tengo 42.905, que es lo que estoy poniendo aquí. ¿Sí? En la parte de este esquema de mayor estoy cargando 42.905. Para la parte individual, fíjense cómo estoy poniendo 28.478 en la cédula anterior, y es lo que yo estoy cargando. Y para el tamaño queen, fíjense cómo estoy cargando los 47.743 esta cédulita, y todo se va contra la cuenta de bancos, que quiere decir, pues yo lo tuve que pagar, o sea, ya tuve que pagar sueldos y salarios, materia prima, indirectos de todas estas producciones, ¿no? Y se fueron a la cuenta de bancos. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra primera fase. ¿Qué vamos a hacer? Pues los artículos que ya terminamos, que ya
tenemos el 100% de avance en el proceso de corte, que fueron las primeras unidades. Las vamos, fíjense, esas sí son 100 unidades, tanto del tamaño king size, matrimonial, individual y queen, las vamos a pasar a la siguiente fase, lo que vendría siendo la costura. Entonces, aquí tenemos en la parte de arriba los esquemas de mayor que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Voy a tener que abonar las diferentes costos de los 100 artículos. Fíjense cómo tengo en el tamaño king size un abono por 24,976, que es lo mismo que estoy teniendo en esta parte. Fíjense, 24,976. Para el tamaño matrimonial son 16,858, que es lo que yo voy a abonar en el tamaño matrimonial. Para el tamaño individual serían 11,190. Y para lo que vendría siendo el tamaño queen serían 18,760, que es lo que yo tengo en esta parte. Lo único que estoy haciendo es quitándole los centavos. Lo estoy manejando en números enteros para que me cueste menos trabajo, ocupe un poco menos de espacio. Entonces, los estoy abonando, o sea, los estoy sacando del inventario de producción en proceso de la parte de corte. Y los voy a cargar en inventario de producción en proceso. Seguimos en producción en proceso, pero de la siguiente fase, que vendría siendo la costura. Fíjense cómo sería nuestro asiento número 2, que estaría cargando cada uno de los elementos de los diferentes artículos, de los 4 artículos que estamos manejando en esta práctica. Entonces, ¿qué es lo que hice? Solamente traspasar los artículos que ya terminé del corte, pasarlos a lo que es la costura. Entonces, ya los traspasé, ya tengo lo que es la costura. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir evaluando nuestro siguiente proceso. ¿Cuántos artículos son los que realmente pasaron y qué tanto tengo de avance? En esta parte, en la parte de costura, fíjense bien cómo voy a tener que 110 artículos terminaron el 100%, o sea, los tengo al 100% de avance en esta fase. Fíjense cómo los sueldos y salarios ya no son los mismos, ya les tengo que aumentar y estaríamos aumentando la siguiente fase, ¿no? Los sueldos y salarios de la parte de costura. Tenemos también que en este caso los indirectos también ya llevan un grado de avance mayor. En esta fase, fíjense cómo al inicio que ya terminé, o sea que ya llevo el 100% de la producción, de avance de la producción, ya llevan el 85%, posteriormente en otros 120 artículos llevan el 80% de los indirectos, y la última, los últimos artículos, que serían 100, solamente llevan el 55% de avance. Entonces, ahí sería la primera fase. Fíjense cómo ya terminé, tengo esos artículos que son terminados de la fase de costura. Posteriormente, tengo 120 artículos que solamente llevan un grado de avance. Fíjense cómo están los grados de avance diferentes a los de arriba, porque solamente están considerando el 80% de los costos indirectos. Para estos 100 artículos solamente estoy considerando que llevan el 55% de avance en los indirectos para esta fase. No quise complicar un poquito más la práctica, considerando también el grado de avance de los sueldos y salarios, pero también en teoría tendría que considerarse el grado de avance también en los sueldos y salarios, pero no quise ya complicar un poquito más. En muchas ocasiones también la materia prima estoy considerando el 100% desde la primera fase. En algunas ocasiones también la materia prima es gradual, pero aquí estoy considerando que toda la materia prima se está ocupando desde el corte, ¿no? O sea, no necesito más materia prima. Todo lo que es la gamuza, la tela, el bies y todo lo estoy considerando en la primera fase, que se estaría considerando desde ahí. Ya la segunda fase, que es costura, lo único que estaría cambiando serían los indirectos por el uso del hilo, ¿no? El uso del hilo, pues en la primera, que sería lo que es el corte, nada más estaríamos ocupando las tijeras, el desgaste de las tijeras. En la segunda fase estaríamos ocupando los hilos,
cuántos hilos son los que yo tengo que utilizar según el grado de avance que voy teniendo en los diferentes artículos. Bueno, finalmente tengo un inventario de esta fase que es la costura. Fíjense cómo tengo de todas las tres fases, diferentes subfases, dependiendo del grado de avance de los artículos. Para el tamaño king size tengo 82.904. Para el tamaño matrimonial 55.965. Individual 37.150 y tamaño queen 62.275. Ojo, porque eso es lo que vamos a utilizar para hacer los asientos de diario, ¿sí? Bueno, en este caso esquemas de mayor, ¿no? Entonces, vuelvo a retomar. Acuérdense que yo ya tengo lo que vendría siendo inventario de producción en proceso de costura de los 4 diferentes tamaños. Ya tengo yo un cargo que fue lo que traspasé de lo que es el corte a la costura, ¿sí? Que fue mi asiento número 2. Ahora vamos con el asiento número 3 y que voy a considerar todos estos números que yo tengo en el inventario de la costura. Entonces lo único que estoy haciendo es cargando todos esos números y considero que estoy pagando lo de bancos. Ajá, estoy considerando que lo tuve que pagar. En algunos casos, vamos a ver en la próxima sesión, yo en este caso estoy considerando totalmente bancos. Pero en algunos casos lo que se está considerando es que manejan una cuenta global de producción en proceso. Una cuenta global en donde yo digo, voy a comprar toda la materia prima. Pues cargo producción en proceso con abono a bancos. Voy a pagar todos los sueldos y salarios, independientemente de cuánto hayan avanzado, de cuánto es lo que hayan producido, ¿no? Entonces, voy a cargar a producción en proceso y abono a bancos. Y voy a cargar todos los indirectos porque tuve que pagarlos todos. Entonces, cargo a indirectos, producción en proceso con abono a bancos. Y en lugar de ocupar en este caso la cuenta de bancos, voy sacando de la producción en proceso. O sea, la voy cancelando esta cuenta. En este caso quise hacer el ejemplo utilizando la cuenta de bancos. Pero vuelvo a repetirles, se puede manejar una cuenta puente de producción en proceso, que es lo que nosotros vamos a ver en la próxima sesión para que vean los dos escenarios, cómo se estarían manejando ambos escenarios. Entonces, aquí en el asiento número 3 vendría lo correspondiente a producción en proceso, lo que es costura. ¿Cuánto estoy evaluando la costura de ese proceso? ¿Sí? Entonces, en los 4 diferentes tamaños. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que los artículos que terminé, que tengo el 100% de avance, que serían 110 unidades, lo voy a tener que traspasar a la siguiente fase. Entonces aquí tengo los cargos y, como les digo, vamos a pasarlos a la fase de empaque. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a considerar para el tamaño king size 27.635, para el tamaño matrimonial 18.656, para el tamaño individual 12.384 y para el tamaño queen de 20.759. Esos son los costos que voy a considerar y que los voy a pasar a la siguiente y última fase de producción en proceso de empaque. Entonces, fíjense cómo lo estoy pasando. Los estoy abonando de producción en proceso costura y los estoy cargando a empaque. Entonces ya tengo los primeros cargos de las cuentas de empaque. Y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a hacer mi cedulita, pero ahora voy a evaluar cuántas unidades tengo al 100%. Ahí tengo, son 80 unidades en la fase de empaque al 100%. Tengo que son 95 unidades. Fíjense cómo los costos indirectos en este caso ya están subiendo. En la primera tengo que ser el 100% de indirectos. En la segunda, que son 95 artículos, tengo el 88% de indirectos. Y en la tercera tengo que ser el 86% de indirectos, que son 110 unidades. Vuelvo a sacar mi inventario de los 3
sus fases que tengo, ¿no? De los artículos. Y ese vendría siendo el inventario que voy a tener que cargar a cada una de las fases. Bueno, de cada uno de los artículos, ¿no? El asiento número 4 es el traspaso, recuerden, de lo que vendría siendo la costura a empaque. En este caso, ya nada más estoy considerando el inventario que tengo en empaque. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a tener que hacer, ya terminaron lo que es producción en proceso de las 3 fases: corte, costura y empaque. Ahora, ¿qué vamos a tener? Los artículos que terminaron y que ya los tengo completos en la parte de empaque, los voy a tener que pasar a productos terminados. Entonces, que vendrían siendo, ¿sí? Y después pasarlo a lo que es la fase de venta, ¿no? ¿Cuántos fueron los que se vendieron? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a tomar 80 artículos que son los que tengo al 100% de empaque. Entonces, eso lo estaría abonando a las cuentas de producción en proceso, empaque. Y los estoy cargando a almacén de artículos terminados de cada uno de los artículos del tamaño individual, matrimonial, king size y queen. Entonces ahí tengo almacén de artículos terminados. Aquí, ¿qué nos están diciendo? De las unidades que terminamos se logra vender el 50%. Entonces son 40 unidades porque terminamos 80 unidades que terminaron las 3 fases. Entonces, de esto vendría siendo almacén de artículos terminados. Ahí tenemos el asiento número 6. Y el asiento número 7, ahí estoy sacando de eso y lo estoy manejando al costo de producción. Al costo de producción de cada uno de los artículos. ¿Sí? Cada uno es lo que nos está costando. Al final nos costaron eso. Para el tamaño, por ejemplo, individual, nos está costando 4.507 las 40 unidades. Para el tamaño queen nos está dando 7.555. Para el tamaño king size, 10.058. Y para el tamaño matrimonial, 6.790. ¿Ok? Y entonces es como nosotros seguimos nuestra práctica. Si se fijan, lo único que hicimos fue pues pasar unas unidades ahora y pues ahora sí que llevar el grado de avance. Ahora ustedes van a tener que hacer el siguiente mes, en donde nosotros vamos a tener que traspasar. Si se fijan, lo único que hicimos ahorita fue traspasar las unidades terminadas. En el siguiente mes, la siguiente capa, lógicamente ya va a tener otro grado de avance. Y lo que vamos a tener que hacer es traspasar las unidades que terminamos, o sea, ya no vamos a tener 3 capas, ya vamos a tener 2. Esas 2 unidades, ¿sí? Esas 2 capas, la primera ya la terminamos, las vamos a tener que evaluar al 100%. Y el objetivo de esta actividad es que hagan el traspaso de lo que es corte a costura, posteriormente de costura a empaque y de empaque a artículos terminados. Igual hay que considerar que se vende el 50% de los artículos terminados para que con eso nosotros obtengamos el costo de producción, ¿ok? Para lo que son las diferentes fases, las 3 fases que estamos considerando en este ejemplo, y finalmente la producción en proceso, ¿ok? Bueno, la producción de artículos terminados y el costo de lo vendido, ¿ok? No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.